Buenos días, tras noches, continuando con la serie de videos para campus clínicos del semestre que corresponde en línea a agosto-diciembre del 2020, gracias a COVID. Hablaremos sobre la exploración abdominal en su conjunto. Bien, para empezar y para poder hablar de la exploración abdominal, tenemos que definir, mejor dicho, las zonas para llevar una exploración o una evaluación sistematizada con un orden y parámetros correspondientes para así poder llegar a un diagnóstico o a un conocimiento diagnóstico correcto, ¿no? Bueno, podemos dividir el abdomen de dos maneras. Tenemos los cuadrantes y las regiones. Los cuadrantes tenemos el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Ahora, cuando lo dividimos en regiones tenemos el hipocondrio derecho, epigastro, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastro, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastro y fosa ilíaca izquierda. Estas divisiones sirven para poder ubicar de mejor manera topográficamente en qué sentido encontraremos ciertos órganos o ciertos puntos de relevancia clínica al momento de la exploración. Dígase que, por ejemplo, en el hipocondrio derecho, si tenemos un dolor en esta zona, puede ser un dolor proveniente del cálculo biliar, por una úlcera estomacal o por la pancreatitis. Ahora, si el paciente llega y presenta dolor en epigastrio, puede ser de nuevo una úlcera estomacal, puede ser debido a acidez o indigestión. Esto es cuando el paciente puede llegar y decir, no, siento ardor o que me quema en la boca del estómago. Pues bueno, pues eso puede ser por acidez o indigestión, puede ser también debido a una pancreatitis o una hernia epigástrica. Ahora, que si el paciente llega y dice, no, me duele de aquí y está refiriéndose al hipocondrio izquierdo, puede ser una úlcera duodenal, una úlcera estomacal, un cólico biliar o una pancreatitis. Si el paciente llega y dice que le duele en la zona derecha, en el flanco derecho, puede ser debido a cálculo renal, una infección urinaria, estreñimiento o una hernia lumbar. Si dice que mesogastrio, pues puede ser una pancreatitis, apendicitis temprana, una úlcera estomacal, un intestino delgado distendido y una hernia umbilical. En el flanco izquierdo podemos decir que si el paciente presenta dolor en esta zona, podemos sospechar de que puede ser debido a un cálculo renal, una enfermedad diverticular, estreñimiento, intestino de colon irritable o intestino inflamado. Si llega y dice en fosa ilíaca derecha, esto puede ser un signo patognomónico de una enfermedad como puede ser la apendicitis. Si el paciente llega con dolor aquí, un cuadro característico que inclusive puede llegar acompañado de fiebre si está complicando, o puede llegar acompañado de vómitos, pero es la principal sospecha y habría que indagar más en la sintomatología y en el interrogatorio para poder llegar a un diagnóstico correcto. Dada la necesidad, se podría llegar a solicitar algún paraclínico, como podría ser un ultrasonido de la zona para poder establecer un diagnóstico de certeza. Sin embargo, aquí también podríamos tener dolor debido a estreñimiento, dolor pélvico o una hernia inguinal. Si el paciente al contrario si llega y dice tengo dolor aquí y le duele el hipogastrio, señala la zona del hipogastrio, puede ser debido a una infección urinaria, igual de irradiación de dolor de la apendicitis, una enfermedad diverticular o simplemente un dolor pélvico. Y ahora si llega y que me duele y señala la fosa ilíaca izquierda, puede ser una hernia inguinal, una enfermedad diverticular y dolor pélvico. Ahora aquí todo dolor que llegue a urgencias en fosa ilíaca izquierda, se dice que siempre será una diverticulitis o una enfermedad diverticular hasta no demostrar lo contrario. Por ello es que debemos de dividir en estas zonas para tener un mejor entendimiento y un orden más razonable para la exploración de los pacientes. Ahora bien, ya al momento de evaluar, llegar con el paciente, antes de cualquier cosa, hay unos pasos que se deben de seguir antes de interactuar directamente con el paciente. Y estos pasos previos a la examinación del abdomen son que se debe estar en una habitación con buena ventilación, una buena iluminación, y el médico o el explorador debe tener las uñas cortadas.
El médico o el explorador se debe presentar con su paciente de forma correcta. Mi nombre es, soy tal y y se le debe explicar qué es lo que se le va a hacer al paciente, qué se realizará y solicitar su autorización para poder proceder con la examinación clínica. Posterior a esto, el examinador debe realizar el lavado clínico de manos o, en dado de no contar con los medios, realizar la aplicación de alcohol gel para realizar la técnica de lavado clínico con alcohol gel. Luego se debe de comprobar que el paciente ha vaciado la vejiga y que el paciente debe estar cómodo en la camilla en una posición supina, la cabeza sobre la almohada, piernas extendidas y las manos y los brazos al costado del cuerpo. Antes de empezar la palpación, se le debe pedir al paciente que señale las zonas que presente dolor, si ese es el motivo de la consulta, para poder explorarlas al final, pero no perderlas en cuenta. Si las manos, se recomienda enguantarse, pero en dado caso de que no se cuente en la institución con guantes para exploración clínica, el médico o el explorador se deberían de asegurar de tener las manos tibias o calientes y para no causarle molestias al paciente al momento de la exploración, ya que si tiene las manos frías pueden crear en el paciente cierta respuesta, como puede ser una contracción muscular del abdomen en respuesta al estímulo físico que está creando el médico o el explorador en el momento de tocar el abdomen con sus manos frías. De igual manera, el estetoscopio, las membranas se debería de calentar o tibiar para no causarle molestias al paciente. Al momento de todo eso, se debe aproximar al paciente evitando movimientos bruscos. Se debe ubicar a la derecha del paciente cuando sea posible. Se recomienda distraer al paciente con alguna conversación o con preguntas para evitar el miedo y la contracción de los músculos abdominales, que es lo que se mencionaba, que el paciente puede estar tenso y contraer estos músculos y podría dificultar la exploración. Se debe solicitar al paciente que debe aflojar sus prendas del área de la cintura y se debería de colocar un campo clínico o una media sábana para cubrir el área que no se va a examinar, dígase la región inguinal o los miembros inferiores. Ahora, el abdomen es la única región del cuerpo humano al momento de la exploración que no seguirá el orden común de la inspección, palpación, percusión y auscultación. No, aquí cambia y la auscultación pasa a segundo término, entonces sería inspección, auscultación, palpación, la cual se puede dividir en superficial y profunda, y por último tendremos la percusión. Bueno, en la inspección del abdomen se realiza con el paciente en decúbito dorsal. El examinador se ubica a la derecha de la cama del paciente, de ser posible, si no, pues está en una zona cómoda. Al observar el contorno abdominal y buscar movimientos peristálticos visibles, y es conveniente sentarse o inclinarse para obtener una vista tangencial del abdomen. Se deberá observar el contorno, el aspecto, la forma que depende de la edad, peso, talla y la constitución del paciente. Se debe ubicar la cicatriz umbilical y si cuenta con secreciones, tumoraciones o algún dato de alarma en esta zona. Se debe de buscar circulación colateral visible, la pilificación y un patrón de movimientos respiratorios. Todo esto de los movimientos respiratorios no se le debe de informar al paciente del todo, ya que el paciente, al estar enterado de esto, intentará corregir este tipo de cosas para salir lo más normal, entre comillas, frente al médico que lo está explorando. Bien, pues aquí pasamos a la auscultación. Y aquí la auscultación del abdomen nos va a permitir valorar ruidos derivados de la motilidad intestinal propia y posibles soplos vasculares. Dígase, esto podría ser más en personas con un isotipo delgado, ¿no? Y esto se vería por un soplo de la arteria abdominal. Aquí se efectúa antes como se mencionó antes de la percusión y de la palpación, ya que si se realizan estas antes que la auscultación podría causar alteraciones en los ruidos intestinales. Bien, la técnica correcta para la auscultación es que se debe colocar el diafragma del estetoscopio previamente calentado, como se mencionó, sobre el abdomen, ejerciendo una suave presión. Se debe explorar también la presencia de soplos en el trayecto aórtico, en las ambas ilíacas y las arterias renales. En condiciones normales, la auscultación del abdomen solo revela la presencia de ruidos hidroaéreos.
La comprobación de su ausencia o exacerbación tiene suma importancia semiológica en la patología intestinal. Se deben escuchar con atención los ruidos intestinales, se debe notar la frecuencia y el carácter, que debe ser entre 5 a 34 por minuto. Si se escucha más de 34 se reporta como un aumento de los ruidos intestinales, y si se escucha menos de 5 por minuto se reporta como una disminución de los mismos. Si no se escucha un ruido a lo largo de 5 minutos se debe reportar como ausencia de ruidos intestinales o un silencio abdominal. A veces se escuchan gorgoteos prolongados de bajo tono, que son los borborismos gástricos propios de la digestión. Bueno, pasamos a la percusión del abdomen. Normalmente al percutir el abdomen se escuchan ruidos sonoros que reflejan el contenido de aire en el tubo digestivo. La técnica es que la percusión debe ser suave y en forma radiada, iniciando en el epigastrio hasta dirigirse a las fosas ilíacas derecha e izquierda. Tomemos en cuenta que aquí la percusión debe ser dígito digital, y encontraremos ciertas áreas de matidez aunadas a las timpánicas. Estas áreas de matidez son las áreas del vaso y las áreas del hígado. Inclusive en ciertas patologías podremos llegar a encontrar una matidez de colon debido a la impactación de heces en esta zona, que impedirán el rebote de sonido, y no será de forma timpánica, sino es un sonido más sordo, un sonido más sólido, como puede ser el mate o el submate. Bueno, como se decía, ahora apoyando el dedo índice o medio de la mano izquierda o la mano no dominante sobre la pared abdominal, luego este dedo se va a percutir con la mano derecha o la mano dominante, y se comienza en el epigastrio. La percusión abdominal va a permitir reconocer dos variedades de ruidos: el timpanismo, subtimpanismo, matidez y submatidez. Luego de esto procederemos a la palpación. Esta se va a comenzar efectuando una palpación superficial, mediante la cual se va a buscar puntos dolorosos y se evalúa si la pared abdominal es depresible o si encontraremos resistencia muscular a la exploración. A continuación de esto se efectuará la palpación profunda, mediante la cual se van a identificar con más detalles las estructuras abdominales. Bueno, hablando un poco más a profundidad sobre la redundancia de la palpación superficial, tenemos la técnica que es la maniobra de la mano del auscultor de Merlo, que esta se va a realizar pasando la mano derecha sobre la superficie del abdomen para verificar las características del abdomen, abombamiento, retracciones, temperatura y si se encuentran cicatrices o tumoraciones superficiales, ¿no? Luego tenemos la maniobra de esfuerzo, que se le pide al paciente que levante las piernas o la cabeza para contraer los músculos rectos anteriores. Esto diferenciando de esta forma masas intraabdominales y de la pared, que pueden ser de tipo herniaciones. Luego tenemos la maniobra para evaluar la tensión, que esta se va a realizar colocando la mano derecha de forma plana sobre el abdomen, con los dedos orientados a la cabeza del paciente. Esto nos va a revelar si existe una tensión abdominal. Se debe tomar en cuenta que la tensión disminuye en ancianos, mujeres con embarazos múltiples, y aumenta en personas que son nerviosas, por lo que se mencionó que al estar nerviosas en presencia del médico van a realizar un esfuerzo y una contracción muscular abdominal que impedirá de cierta manera la realización de la exploración abdominal. De igual manera se obtendrán instrucciones para la exploración abdominal en personas con meningitis, tétanos, y cuando existe un aumento de la tensión y el dolor se denomina una defensa abdominal. Bien, ahora pasaremos a la palpación profunda, y aquí como nota se dice que la palpación profunda tiene una utilidad de la identificación de masas abdominales o visceromegalias, por lo que se debe palpar los 4 cuadrantes en las caras palmares de los dedos de las manos previamente calentadas. Las principales maniobras semiológicas del abdomen tenemos la maniobra de Murphy, que se va a colocar la punta de ambos pulgares yuxtapuestos bajo el reborde costal derecho en ilíaca medioclavicular. Se va a solicitar al paciente que realice una inspiración forzada. Es positivo si el paciente refiere dolor e interrumpe la respiración. Esta va a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad aproximadamente del 50% para una colecistitis. Luego tenemos la maniobra de McBurney, que se dice que se ubica en una línea trazada entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo, aproximadamente 4 a 5 centímetros de la espina o en la unión de sus tercios externos y los medios. Se va a explorar comprimiendo con el dedo índice. Si despierta dolor y o signos de rebote, se describe una sensibilidad del 97% y una especificidad del 50
para la patología de la apendicitis. Como se mencionó, esto es mayormente en la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, puede existir cierta anatomía anormal, pero sin embargo sigue siendo fisiológica, que podría encontrarse estos signos, pero en la fosa ilíaca izquierda. Ahora tenemos el signo del obturador, que es ese que es provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. Si despierta dolor y o signos de rebote, se describe con sensibilidad del 20 al 70% y una especificidad del 40 aproximadamente hasta un 95% para un diagnóstico de apendicitis. Luego tenemos la maniobra del psoas ilíaco o la maniobra del psoas, que es el paciente ubicado en decúbito ventral. El examinador lentamente flexiona el muslo derecho haciendo que el psoas se contraiga. La prueba es positiva si el movimiento le causa dolor al paciente y tiene una sensibilidad del 16% y especificidad del 95% para la patología de apendicitis. Ahora tenemos el signo de Dunphy, que se solicita al paciente que se tape la boca y provoque tos. El signo es positivo si despierta dolor en la fosa ilíaca derecha. Lo mismo para apendicitis. Luego tenemos la maniobra de Robsing, que esta es la presión en el cuadrante inferior izquierdo sobre un punto correspondiente homólogo al de McBurney. Si despierta el dolor en la fosa ilíaca derecha, este signo puede encontrárselo en los casos de apendicitis aguda severa. Posteriormente tenemos la maniobra de Lance, que es el dolor se puede obtener al presionar en un punto situado en la unión del tercio externo derecho y tercio medio de la línea biespinosa, y si produce dolor en casos de apendicitis aguda. Esto es cuando se encuentra una anatomía normal del apéndice, que es lo que se mencionaba, y aquí es cuando el apéndice se encontrará de manera retrocecal en la localización pélvica. Ahora tenemos la maniobra de búsqueda del polo renal inferior, y aquí tenemos la maniobra de Guyon, que el paciente en decúbito dorsal con los miembros inferiores semiflexionados y las rodillas separadas, el médico se va a ubicar a la derecha para intentar ubicar el riñón derecho y a la izquierda para ubicar el riñón izquierdo. El examinador va a colocar su mano izquierda en la región lumbar con los dedos dirigidos perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo, la palma de la mano hacia arriba y los pulpejos de los dedos en el ángulo costovertebral correspondiente al plano posterior de la celda renal. La mano derecha se aplica de plano sobre la pared abdominal anterior, con el extremo de los dedos orientados en la dirección craneal, ejerciendo firme presión en dirección del plano posterior. Se indica al paciente que respire lenta y profundamente, mientras la mano posterior hace de sostén y de base y eleva a la vez la región lumbar. La mano anterior va a tratar de palpar el polo inferior y la superficie accesible al momento de la exploración. Ahora, hablemos también del signo de Aron, que va a ser dolor a la presión en el epigastrio o tórax anterior al aplicar presión firme y persistente sobre el punto de McBurney. Va a ser, si es positivo, puede ser sugestivo de una apendicitis aguda. Seguimos con el signo de Bessler o el signo de Basler, que va a causar un dolor agudo que permanece al comprimir el apéndice contra la pared abdominal y la cresta ilíaca. De igual manera será para sugestivo de apendicitis, pero ahora una apendicitis crónica, sin perforación. Posteriormente tenemos el signo de Blomberg, que dice que es sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal y puede ser sugestivo de inflamación peritoneal. Posteriormente tenemos el signo de Cognet, que es la pérdida de la sensibilidad abdominal al contraer los músculos de la pared abdominal, y esto puede ser sugestivo de un foco intraabdominal de dolor. Aquí en esta maniobra simplemente se le pedirá al paciente que de igual manera puede cubrirse la boca y provocarse la tos. Esto debería causarle dolor. Luego tenemos el signo de Chandelier, que va a causar dolor extremo en el abdomen inferior y la pelvis al movilizar el cuello uterino. Puede ser es exclusivo de las mujeres y va a ser sugestivo de enfermedad inflamatoria pélvica. Luego tenemos el signo de Charcot, que va a causar dolor intermitente en el cuadrante superior derecho del abdomen. Va a venir acompañado de ictericia leve e inclusive fiebre, y va a ser sugestivo de una colitiasis aguda. Posteriormente tenemos el signo de Claybrook,
que este es una acentuación de los ruidos respiratorios y cardíacos en toda la pared abdominal al momento de la auscultación. Y esta va a ser altamente sugestivo con una especificidad del 54% y una sensibilidad del 88% de rotura de víscera abdominal. También tenemos o vamos a encontrar el signo de Courvoisier, que este va a ser para una vesícula biliar palpable en presencia de la ictericia indolora y va a ser sugestivo de un tumor periampular. Luego también podemos encontrar el signo de Cavalier, que este va a ser varices venosas en el ombligo o en forma de cabeza de medusa, como se le conoce comúnmente, y va a ser sugestivo de una hipertensión portal. Posteriormente tenemos el signo de Collen, que este es un color azulado periumbilical y va a ser asociado con un sangrado peritoneal o un hemoperitoneo. Al igual manera puede ser sugestivo de una pancreatitis. También tenemos el signo de Danforth, que este es un dolor en el hombro al momento de la inspiración con contracción muscular abdominal y de igual manera puede ser sugestivo de un hemoperitoneo. Y podemos encontrar el signo de Fothergill, que esta es una masa en la pared abdominal que no atraviesa la línea media y sigue siendo palpable cuando se contrae el músculo recto abdominal al momento de la elevación de la cabeza del paciente. Este puede ser sugestivo de hematomas del músculo recto abdominal. Encontraremos también el signo de Gray Turner, que estas van a ser zonas locales de cambio de color alrededor de los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo y alrededor del ombligo. Este va a ser altamente sugestivo para una pancreatitis. De igual manera es un sangrado de tubo digestivo, puede ser de manera aguda. Encontraremos el signo de Kerr, que es dolor en el hombro izquierdo en decúbito supino al comprimir el cuadrante superior izquierdo del abdomen y va a ser sugestivo del hemoperitoneo. También encontraremos el signo de Mann-Kopf, que es una aceleración del pulso al palpar un abdomen altamente doloroso y este puede ser muy común en pacientes miméticos o pacientes que fingen ciertos dolores abdominales y esto se puede encontrar en consulta para poder tener incapacidades de sus ámbitos laborales. Luego tenemos el signo de Ransholt, que esta va a ser una pigmentación amarillenta en la región umbilical y va a ser sugestivo de una rotura del conducto del colédoco. Por último tenemos el signo de Tenhorn, que es dolor al traccionar suavemente el testículo derecho en los hombres y va a ser sugestivo de una apendicitis aguda.
Y bueno, aquí la imagen de la izquierda que tenemos es ese signo de Collen, y la imagen que tenemos a la derecha, vemos que tenemos unos amplios hematomas en las zonas de los flancos, ambos flancos derecho e izquierdo, y ese sería el signo de Gray Turner. Ambos son sugestivos, altamente sugestivos para hemoperitoneos, pero a la vez también para una pancreatitis causante de sangrados en estas zonas.